Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. El otoño ha iniciado, terminó el verano y el calor es igualito en República Dominicana. Nosotros no sentimos, lógicamente, los cambios de una forma tan radical, los cambios de las estaciones del año en una forma tan radical. Claro, comienza ya cuando va terminando el año, diciembre, final de noviembre, diciembre, y el mismo mes de enero un poco de fresco, pero sigue en la ola de calor. Esta semana marcó 40 grados la sensación térmica en algunos puntos, lo que indica lo fuerte de la ola de calor, polvo del Sahara, vaguadas que andan circulando por ahí, mucha humedad y un calor incesante. O sea, el hecho de que hayamos iniciado este 22 de septiembre, la época, la temporada, la estación del otoño, que es realmente la última estación del año, no es invierno. Invierno comienza el 21 de diciembre. Pero se tiene tipificado de esa forma porque los aires de Navidad nos vienen con la nieve que viene desde el norte, desde Estados Unidos, Europa. Entonces se liga esa nieve con el frío y ya desde mediados de diciembre se produce una que otra nevada y ya la gente entiende que diciembre es el último mes del año, es la última temporada del año y no es así. Pero cosas veredes, señores. Cambiar el nombre de una calle para poner otro, vestir un santo para desvestir otro, populismo puro. Vamos a hablar de este tema, igual que de la reforma constitucional, que la Comisión Especial ya ha dicho que tiene listo su informe, lo presentará al Pleno y vamos a ver qué pasa con la reforma constitucional que sometió el Poder Ejecutivo. El presupuesto de $1,5 billones, casi $1,5 billones de pesos para el 2025 ya fue aprobado por el Consejo de Desarrollo, que es el gabinete ampliado del gobierno para ser sometido al Congreso. Y mientras tanto ya circulan los papeles que dejan muy mal parado el negocio del Intran y la empresa Transcorp y las cosas que se han movido ahí en el proyecto de semaforización inteligente. Vaya usted a ver. Tensiones en el Líbano, Israel. El Líbano lanza cohetes sobre Israel. Israel devuelve sobre Beirut, la capital del Líbano. Va en escalada el conflicto en el Medio Oriente. Sí, señor. Esta semana, mi columna de Oye País en el Listín Diario la dedico precisamente a las fusiones que se anunciaron en el gobierno central. Hablo de esto y la compartiré con ustedes también más adelante. Todo esto después de la pausa. Los congresos de Costa Rica y República Dominicana han votado a favor de reconocer al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, siguiendo así los pasos del Parlamento Europeo, que ha tomado la misma decisión durante una votación llevada a cabo durante la misma jornada. Además, 43 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense han condenado al presidente venezolano Nicolás Maduro por negarse a respetar la voluntad popular y por violaciones de derechos humanos durante la represión de las protestas ocurridas tras los comicios, según ha informado el diario La República. No habrá desvinculaciones inmediatas ni masivas debido a la fusión y eliminación de instituciones, ya que cada entidad involucrada en el plan de mejora de la administración pública llevará a cabo un proceso riguroso de evaluación interna
para determinar los siguientes pasos en términos de procesos, recursos humanos y otros aspectos. Así lo informó el Ministerio de Administración Pública MAP. Su titular, Sigmund Freud, llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de eficientización y racionalización de la administración pública, anunciado el pasado lunes, a continuar con normalidad en el proceso de sus labores habituales, además de mantener la calidad y el buen desempeño en los servicios que brindan a la ciudadanía. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INABI, Víctor Castro, detalló el proceso que lleva a cabo la institución para poder eliminar los miles de uniformes escolares y mochilas que desde hace más de una década se encuentran en un almacén en el Distrito Industrial Santo Domingo Oeste, DISDO. La realidad de la situación, según un informe que tiene el INABI, es que el Ministerio de Educación de República Dominicana, MINER, recibió dichas utilidades en mal estado en el 2012 y pese a que el encargado del almacén rechazó recibirlos tras confirmar que estaban dañados, fue una orden de su superior lo que lo llevó a aceptarla. El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha asegurado que Israel se enfrentará pronto a una respuesta aplastante tras la oleada de explosiones de Vipers y otros dispositivos de comunicación vinculados al partido milicia chií Hezbollah que ha provocado el caos en el Líbano, al mismo tiempo que condenó este crimen terrorista del régimen de ocupación que ha llevado al martirio y a heridas masivas al querido pueblo libanés. Y a los mujahidines de Hezbollah pronto se encontrarán con una respuesta aplastante desde el frente de la resistencia. En Taiwán, la sede de la empresa Gold Apollo y la oficina de la empresa VAC Consulting, con sede en Hungría, fueron registradas. Libros de cuentas, contratos, detalles comerciales. Los investigadores taiwaneses se incautaron de todo lo que pudiera ayudar a comprender cómo se diseñaron y colocaron las bombas trampa de Hezbollah, además de los allanamientos en 4 sitios, incluida la sede de Gold Apollo. 2 testigos, entre ellos el fundador y presidente de la empresa, fueron interrogados hasta altas horas de la noche del jueves 18 al viernes 19 de septiembre, en el marco de la investigación sobre la fabricación y sabotaje de los Vipers de Hezbollah que explotaron, matando a varias personas e hiriendo a miles. La Armada de Estados Unidos se está preparando para un posible conflicto militar contra China para el año 2027, así lo afirma en su Plan de Navegación 2024 presentado por la almirante Lisa Franchetti, jefa de operaciones navales de la Fuerza Marítima estadounidense. Este plan de navegación tiene 2 objetivos estratégicos: estar preparado para la guerra con la República Popular China para 2027 y garantizar la superioridad a largo plazo de la Armada de Estados Unidos, señala Franchetti en el documento. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Quiero insistir en este tema del que hablé ya, pero a veces el populismo tiene muchos absurdos. Bueno, el populismo es un absurdo de por sí. Pero cuando se trata de ser gracioso, sin medir las consecuencias,
pero proviene de un cualquiera en la calle, de una persona que dice las cosas por decirlas. Dice, bueno. Pero cuando esto ocurre, desde las voces del Senado de la República, por ejemplo, a uno le cuadra la cabeza. Señores, Johnny Ventura es una gloria dominicana y merece no que una calle lleve su nombre, que un monumento, que una ciudad, que algo importante, todo lo importante posible lleve su nombre. Es merecido para un hombre como Johnny Ventura, que dio su vida al arte, a dar alegría a los dominicanos, estuvo en política, fue alcalde de la capital, un hombre del país, claro. Pero el populismo no puede llegar al extremo de la irracionalidad. ¿Qué ha pasado en República Dominicana a lo largo de los últimos tiempos, para citar algunos tiempos? Eso de estar quitándole nombre a las calles para ponerle otros nombres no genera más que serios problemas. Hay papelería hecha, hay direcciones establecidas en forma electrónica, en documentos oficiales, registros mercantiles, contratos, declaración de bienes, una serie de cosas. Cuando se le cambia el nombre a una calle, ahí viene un conflicto interno. Eso provoca muchos problemas. Además, y es lo más importante, nadie le pone el nombre nuevo de una calle y la llama por ese nombre. Usted sabe que la avenida Privada, ahí en el sector de Bellavista, la avenida Privada, no, eso es más urbanización real, se llama Presidente Antonio Guzmán. Nadie le ha dicho nunca a esa calle Presidente Antonio Guzmán, ni se anuncia a nadie con Presidente Antonio Guzmán, sino con avenida Privada. Y así la conoce la gente. Usted le dice, nos vemos en la Presidente Antonio Guzmán, esquina Bolívar, la gente no sabe, usted le está diciendo que vaya. La avenida Francisco Alberto Camaño, avenida del Puerto, nadie le llama Francisco Alberto Camaño, avenida del Puerto. A la Jacinto Mañón, que en una parte se llama Jacinto Mañón, en otra parte Charles Sommer, le pusieron una extensión para ponerle Rafael Corporán de los Santos, y la calle está dividida en 3. Vaya usted a ver. Y eso pasa innúmeras ocasiones. Lo peor de eso es cuando usted trata de sustituir un nombre de una calle completa que por años ha conformado parte incluso del mismo crecimiento de la ciudad. Es el caso de la calle Nicolás de Obando, que ha propuesto un senador y lo aprobó el Senado en primera lectura, cambiarle el nombre de Nicolás de Obando por el de Johnny Ventura. ¿Sabe ese senador, saben los senadores que están ahí quién fue Nicolás de Obando? Yo oí la estupidez más grande del mundo. A un legislador, entrevistaron varios legisladores en la televisión nacional en esta semana, y uno de ellos dijo, sí, una de la gente que vino y saqueó América y mató a todos los indígenas. Un legislador estaba diciendo, yo no había oído cosas más torpes, yo me puse la mano en la cabeza y yo dije, pero Dios mío, ¿en qué manos estamos? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿De qué estamos hablando? Ese es un senador de la República. Algo inconcebible. Señor Nicolás de Obando fue el gran constructor de la ciudad de Santo Domingo. Fue el primer gobernador de la ciudad de Santo Domingo, en lo que se llama la conquista, el Día de la Raza, el encuentro de dos culturas, como usted quiera llamarle, el descubrimiento de América. Que en el ejercicio de la conquista se cometieron tropelías, que hubo
crímenes, que hubo situaciones que sancionar, que criticar, lo hubo. Pero el marco de lo que fue Nicolás de Obando, el gran constructor de la ciudad de Santo Domingo, usted no puede quitar, usted no puede borrar la historia. Usted no puede borrar la historia. Entonces, erradicar un nombre de una calle, hay otro que propuso. No, hombre, no, hay aquí muchísimas calles que son de gente extranjera. Eso de George Washington, eso de Winston Churchill, eso de Abraham Lincoln, eso de Avenida Bolívar. Nos estamos volviendo locos, por favor. Nos estamos volviendo locos, por favor. Alguien propuso, parece que fue, si no me equivoco, fue Aristipo Vidal, que oí en una declaración, que dijo, ¿por qué, si quieren, que lo merece Johnny Ventura, no se le nombra a la avenida Quinto Centenario, por ejemplo, el nombre de Johnny Ventura? Es una gran avenida, un gran bulevar, cruza la ciudad. Y el Quinto Centenario fue un episodio de un acto que pasó, de una celebración en República Dominicana en 1992. Y es un episodio pasado. Ya estamos vamos para el sexto centenario ahorita, y será el séptimo centenario. Entonces, eso bien podría ser un nombre, y es una gran avenida adecuada para Johnny Ventura. Mira, yo hasta me lo encuentro hasta lógico. Podría ser. Hay unas calles que se llaman en todo ¿cómo se llama? El sector del Millón, que están mencionadas o nombradas con obras públicas. La calle Teatro Nacional, la calle Biblioteca Nacional, la calle Presa de qué sé yo qué cosa. Una calle importante de esa podría llamarse Johnny Ventura. Hay otras calles, por ejemplo, la misma Urbanización Real, calle que tienen nombre de flores, nombres bonitos de flores. Calle Selena, calle qué sé yo qué cosa. Se puede una calle nombrarla Johnny Ventura. Eso no va a quitar el tema de que la seguirán llamando como se llamaba la calle hasta que la gente se acostumbra, y se acostumbra un día, y va a motivar también lo que decía en principio, de tener que cambiar toda una estructura de documentos incluso que tienen ya el nombre de la calle a quien se le cambie el nombre. Pero no tiene que tú desvestir un santo de una persona que se le hace un homenaje y ponerle otro. Ese populismo irracional deja mucho que decirle a nuestros senadores, o lo pinta o los retrata de cuerpo entero, con tantas cosas importantes y trascendentes y cosas que hay que simplemente consulte a la gente, si usted quiere. Y entonces el Senado lo aprueba con bombos y platillos. Populismo puro. Populismo puro. Y Johnny Ventura merece una calle y más. No me cabe la menor duda. Miren, la Comisión Especial de Senadores y Diputados, que ha analizado durante 3 semanas, casi 4 semanas, el proyecto de convocatoria a la Asamblea Revisora para modificar la Constitución en cuatro aspectos: unificación de las elecciones, reducción de la Cámara de Diputados, de la matrícula de la Cámara de Diputados, el mecanismo para elección del Ministerio Público y lo relativo al periodo presidencial, la eventual reelección presidencial. Se ha ido generando consenso en varios de los puntos. Hay aún muchas disidencias. La oposición política encarnada en el PLD y en la Fuerza del Pueblo y el PLD, porque la Fuerza del Pueblo tiene más legisladores, están radicalmente opuestos a la reforma constitucional, a la Constitución. Pero
los mismos legisladores del partido de gobierno, principalmente los diputados, están de acuerdo, pero no quieren que le toquen su matrícula de los diputados, que son 190 en este momento. Y andan buscando unas negociaciones y unas cosas, y lo que se ha dicho es que se ha llegado a un acuerdo con el partido, con la cúpula del partido y los legisladores, me supongo que también con el presidente de la República, que fue quien depositó el proyecto de las reformas, para que en vez de una reducción de 52 legisladores a la matrícula de 190 actual, se les reduzcan solamente 20, 21, 18, 20, 21. Y hay otros que dicen que nada, que ellos no ceden esa matrícula, porque eso es menguar el poder de la base media del partido, que tiene sus fuentes de poder político en puestos como ese, como los diputados, regidores, alcaldes, algunas demarcaciones. Entonces ellos se sienten que le están quitando oportunidades. Vaya usted a ver. Le doblarán el brazo finalmente al Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo dijo que era eso lo que iba. Y había dicho el presidente de la República a los legisladores, le había hecho una advertencia de que no se pongan a inventar, que no se pongan creativos, que había una decisión de partido de esas reformas en la forma como estaba establecido. En el tema de la forma de elección del Ministerio Público y esto de que fuera por 2 años, de revisarlo a los 2 años y todo esto, en esto primó mucho las reuniones, suertes de vistas públicas que tuvo la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo con expertos, abogados constitucionalistas del país en diferentes sesiones para oír sus pareceres. Y ahí ya estos eran profesionales de la materia. Y hubo todo tipo de expresiones, principalmente en este tema, todo tipo de expresiones, y ahí se podía sacar una definición, una conclusión sobre el marco realmente constitucional, sobre el marco institucional, sobre el marco de la justicia. En el caso de lo que estamos hablando, la matrícula de los legisladores es un asunto puramente política y de laborantismo político. Eso es otra cosa. El que se le quiten 52 diputados o se le quiten 100 y lo dejen en 90, no va a disminuir, sino que podría aumentar, en cambio, la calidad de las decisiones que emanen del Congreso Nacional partiendo de la Cámara de Diputados. ¿Quiénes hablan de unificar el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado en una sola Cámara? Hay otros que hablan de que todavía debía reducirse más, de que esto debe ser el principio de una reducción en escala que lleve a la mitad de lo que había o menos de la mitad. De todo esto se ha hablado. Y con el tema de la unificación de las elecciones también. Hay que buscar realmente acciones y ejercicios que sean lógicos. Hay quienes quisieran que hubieran 3 elecciones en los 4 años. Hay quienes plantean que hayan unas elecciones municipales, que haya una elección de medio término que no sean junto con las municipales para tipo el sistema norteamericano, cada 2 años hacer elecciones y evaluaciones, elecciones de una parte, de un segmento de la matrícula de los legisladores y la otra parte se junte con la presidencial, tipo lo que hay en Estados Unidos, que se renuevan una tercera parte del Congreso cada 2 años. De todo esto se habla y lógicamente de continuar como estaba establecido en la Constitución, de que por segmento poblacional fuera la matrícula de la Cámara de Diputados, por ejemplo, y del Senado por provincias, uno por provincia, tendríamos a seguir aumentando porque la población sigue subiendo, sigue aumentando. Incluso hay
mutaciones, migraciones de una provincia a otra, como ha ocurrido con muchas provincias de la región sur, por ejemplo, que se han vaciado muchas provincias de gente que viene hacia la capital y hacia las grandes ciudades. Entonces, en un momento determinado, engrosarán los montos de esas matrículas en las grandes ciudades en un desequilibrio frente a las otras. Eso había que ponerle un freno, había que ponerle un tope, incluso un tope hacia abajo. Y eso es correcto. Pero en la forma como lo han hecho los legisladores, los diputados precisamente del partido de gobierno, tiene también un comportamiento político, porque la oposición dice que no está de acuerdo con nada de lo que se va a hacer, con la reforma en sentido general. Ahora, los legisladores del partido de gobierno, en este caso, están enfrentando las posiciones y las decisiones tajantes de su gobierno, de la cúpula de su partido, de su presidente, que habló y se reunió con ellos en ese sentido. De eso se trata, señores. De eso se trata. O sea, no es tan miel sobre las hojuelas. No es tan miel sobre las hojuelas. Otro tema que está dando de qué hablar es el tema del Intran. Han comenzado a circular textos de una auditoría que habría hecho la Contraloría General de la República sobre todo el proceso de contrato, de licitación del Intran con la Tramscore para el tema de los semáforos inteligentes y el escándalo que se ha armado con esto. Y han salido macos y cacatas, entre ellos que hay una serie de documentaciones que no obedecen aparentemente a la realidad, a la legalidad, que no concuerdan con lo que se está planteando y que se violentaron normas y procedimientos. Y el contrato continuaba en vigencia, pese a las advertencias y pese a la resolución del año pasado de compras y contrataciones sobre la licitación de ese contrato. O sea, yo creo que ahí debe explicarse claramente a la sociedad. No que comiencen a circular cosas y a decir cosas y a hacer lucubraciones. Que se explique claramente qué fue lo que pasó, qué se hizo, qué responsabilidades hay, qué visos de ilegalidad hay, qué legalidad hay en ese contrato, en esa operación que puso en jaque a la población de la capital hace un par de semanas, cuando paralizaron el sistema semafórico de la ciudad y armaron un caos de 48, 72 horas terrible. Y la autoridad estaba prácticamente cruzada de brazos y hubo que proceder con intervenciones hasta militares para poder resolver ese problema. Eso es terrible, señores, lo que ha pasado. Entonces deben dar explicaciones claras, precisas de lo que esto significa. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. Eso es así. 1,5 billones casi de pesos es el presupuesto para el 2025. Aprobado por el Consejo de Desarrollo del Gobierno, se enviará al Congreso para su discusión y ahora lo que hay que ver es si ahí hay unas partidas reservadas para lo que podría ser lo que recaudaría el gobierno a propósito de la reforma fiscal, que no ha entrado todavía, que se ha enunciado y todo el mundo ha dicho lo que es, lo que cree que debe ser o lo que no debe ser. Vaya usted a ver. Mientras tanto, el día 1 de octubre el proyecto debe entrar en las cámaras legislativas, según establece la ley y según establece la ley de presupuesto de República Dominicana. Esto parece que acerca más el momento de la reforma fiscal, del proyecto de reforma fiscal, el temido proyecto de reforma fiscal, que muchos esperan, pero que quieren que no llegue. Se presagian momentos difíciles para la economía popular a propósito de esa ley, esa reforma fiscal.
Ya veremos. Ya veremos. Mi columna de esta semana, en el Listín Diario, analizo este asunto de las reducciones en la administración pública anunciada por el presidente y sus funcionarios a principios de semana en el encuentro que tiene Luis Abinader con la prensa, denominado La Semanal. Lo comparto con ustedes a continuación. Eficientizar y ahorrar es una tarea compleja pero no imposible, aun si se trata de recursos públicos, sobre los cuales muchos creen que es dinero para gastarlo sin control y que el resultado es lo que menos importa. El costo de la burocracia oficial ya no aguanta más. No importan los niveles de crecimiento que acuse la economía. No es posible seguir gobernando un déficit anual sobre el 3% del Producto Interno Bruto, PIB, mientras se incrementa una nómina de casi 650,000 empleados. No cabe ninguna duda de que el momento, desde hace tiempo diría yo, demanda apretarse el cinturón, pero de verdad, es un sacrificio de todos y por todos, y digo que el momento es propicio, porque primero, no estamos en un proceso político electoral que es uno de los escollos que tienen gobernantes y políticos para tomar medidas odiosas para no poca gente, pero necesaria para la sanidad de la sociedad en general. Hay que ser valiente, y lo digo sin tapujos, para tomar medidas como las de restricciones económicas, cerrar las nóminas, restringir los gastos, despedir personal, etc., pero obligatorias si queremos sinceramente reorganizar el Estado, hacerlo funcionar, efectivo. Porque si el gobierno está casi listo para presentar una reforma fiscal y tributaria, pero se entiende provocará restricciones en las economías de la generalidad de la gente, en especial de los de clase media, media alta y media baja, es precisamente la autoridad, el Estado, el que debe dar el ejemplo. Ojalá, esperamos, estas restricciones anunciadas se cumplan en el tiempo, porque no es la primera vez que se dictan programas de austeridad que se diluyen en el tiempo. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Yo comentaba en el segmento anterior el tema, que va a ser el tema de conversación y de discusión a lo largo de todos estos días por delante, que es los anuncios que ha hecho el gobierno para comenzar a refundir instituciones del Estado y tratar de buscar mecanismos de control en el gasto público interno, en el manejo de la burocracia gubernamental. Y yo lo hablaba desde la óptica mía, de ciudadano, y de ver los resultados de esto, lo que se ha hecho a lo largo de todos los tiempos, pero hay una parte técnica real, una parte de cómo se pueden hacer estas cosas y qué significa esto para el manejo de la economía. Nadie mejor que Carlos Cuello, nuestro analista de economía, que cada semana está aquí, yo diría, como diría María Cela, en la Diana, hablando de Diana Lora, precisamente. En la Diana está hoy Carlos Cuello.
Carlos, ¿qué tú opinas de estas medidas, de este paquete, desde el punto de vista de la realidad de la economía, del presupuesto nacional, del tamaño de nuestra economía, del tamaño de nuestra burocracia gubernamental? Ante todo, la buena noche y gracias por la presentación. Mira, en realidad yo creo que el gobierno lo que está haciendo es poniéndose adelante, como es natural. Hay la necesidad de hacer una reforma que ya hemos dicho debe tocar el gasto y el ingreso, porque el problema es el déficit. Sí, que hay que conjurarlo. Y sobre todo que ese déficit se está financiando. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué Con forma? deuda, y la deuda se van incrementando año tras año. Y el pago de los intereses no va Y comiendo. entonces, exacto, ya tenemos comprometido más de la cuarta parte de los ingresos tributarios para pagar los intereses, la carga financiera. Entonces, a eso hay que buscar una solución. Definitivamente. Entonces, la reforma, que es inminente, yo creo que está bastante diferida. Ya está, hubo un primer intento, tú recuerdas, pero Sí. lamentablemente en una coyuntura que no fue la más apropiada, ¿no? Y Que no fue que se abortó, sino que se aplazó, para ponerlo así. se aplazó, pero después de eso han pasado momentos, digamos que ha habido coyuntura favorable con la de crecimiento de la economía. Desgraciadamente la inflación obligó a aplicar unas medidas restrictivas en materia de política económica, claro. ¿no? Hasta el extremo. Y venía la parte política de los procesos electorales. Además de eso. Pero recuerda que el año pasado el crecimiento fue de apenas un 2.5%, se redujo a la mitad prácticamente, ¿no? Claro. Y entonces, cuando tú tienes una economía que está desacelerada, no es el mejor momento, desacelerada y con variable política, como tú bien resaltas, ¿no? No es el mejor momento para tú introducir una reforma. Claro. Independientemente del clima político, si la economía está desacelerada y tú le metes una reforma, posiblemente lo que va a hacer es que la va a llevar a la recesión. Entonces, la reforma se viene posponiendo, ¿no? Ya este año ya aparentemente el gobierno está decidido, por lo que tú decías también, de que ya no habrá una reelección, ¿no? Tiene mayoría en el Congreso y no tiene excusa para no hacerlo. Y está comenzando un periodo de 4 años. Pero de todos modos no es fácil. No. A Milei le fue más fácil porque Milei iba a comenzar un gobierno. Y ya él había dicho lo que iba a hacer. Y además un gobierno con una situación crítica. Sí, por eso te digo. Pero además él dijo, voy a reducir los ministerios a tanto. Pero ahora mismo, por ejemplo, tú dices, ¿y quién se queda? Funciona 2 ministerios. ¿Quién se queda? Porque no va a degradar al que es ministro ahora como viceministro. Sí, como director. Es conflictivo. De todos modos, lo que se está planteando aquí como economía, por concepto o ahorro, por concepto de recorte, de fusiones, que son las dos cosas, fusiones en algunos casos, y eliminación de otras que no tienen razón de ser. Por ejemplo, cuando tú diriges periódico, tú tenías un departamento de diagramación, composición, corrección de estilo, plancha, preprensa, ya nada de eso. Sí. Ya esto va directamente. Entonces, en la computadora, claro. Hay elementos, hay instituciones que deben ser eliminadas. Yo no sé si todavía, pero por ejemplo, subsiste por ahí lo que era el remanente de CORE, del CEA, ya no tiene sentido. Sí, hay una serie de... Y yo no sabía todavía que había una serie de instituciones que tienen una estructura. ¿Y la casa de empeño? Sí, es lo que te digo, sí. Una compraventa. Sí, una compraventa, sí. Yo lo decía en términos, pues es una compraventa. Sí, o préstamo prestario, como tú quieras, pero no tienes razón de ser, pero todo eso tú puedes estar seguro. Tú buscas y tienes una nómina. No, y una estructura, claro. Una estructura. Una estructura de jefe. Con un director o administrador general. Secretarias, qué sé yo qué, choferes, de todas las cosas. Entonces yo creo que además un local grandísimo. Eso es conveniente. Ahí la avenida Mercedes, tú sabes dónde está la Piedad. Claro. De toda la vida estaba ahí. Y eso es conveniente que se revise, que se actualice, ¿no? Porque dentro de lo que es el proceso normal no se eliminan instituciones. Al contrario, se mantiene y cuando tú llegas al gobierno tienes que ver cómo va a repartir los cargos. No va a eliminar instituciones. Hay una parte ahí que es que es la reforma constitucional, la del Congreso. Los diputados dicen que no son más de 20. Sí. Están plantados. Plantados contra su propio gobierno. Y eso.
que van a ceder 20, decía uno, yo vi anoche en la televisión, decía uno, podemos llegar a reducirle 20 como una concesión. Y hay gente que decía que votara la mitad y había otro que decía que había que refundir Senado y la Cámara de Diputados y dejarlo por la mitad. Y lo otro que tú y yo sabemos también que debería congelarse es la creación de distritos municipales. Cada rato. ¿No? Aumentando burocracia. Claro. Entonces, esta reducción no es tan significativa. 25,000 millones de pesos es apenas, estamos hablando de que la nómina, para que tengamos una idea, son 305,000 millones. Eso representa el 8.2% de la nómina. No todo es nómina, claro. Claro. Que hay reducción ahí en alquileres. El gobierno tiene locales alquilados aquí que paga mucho dinero. Millones. Mucho dinero. Mucho dinero, ¿no? Entonces, claro, hay otro tipo de reducción, quizá mobiliario, cosas por el estilo, uso de vehículos. Pero en un principio hay mucha gente que tiene derechos adquiridos también, que no se puede mandar a la casa así por así. Sí. Que hay que compensar lo que tú haces en una empresa. Cuando tú tomas medidas de reducción de personal, por lo menos el primer año no siempre tú tienes excedentes favorables. No, tiene que pensar en la liquidación, en esas compensaciones. Claro. Pero además de eso, el componente social que provoca mandar a una gente, sacarlo del trabajo, que es que rompe las metas de los gobiernos, del gobierno en este caso, de eliminar el desempleo. Claro. Que es una de las metas principales que tiene. Pero se fue adelante el gobierno y yo creo que es correcta la estrategia, ¿no? Ya se había anunciado que la semana pasada, ahora la semana siguiente nunca ha llegado. Sí. Siempre está por llegar. Sí. Pero se había anticipado que se iba a presentar. Fíjate que se están presentando, pero primero el sacrificio nuestro. Entonces después vamos a pedir el sacrificio al pueblo. Sí, claro. O sea, estratégicamente está bien concebido. No sabemos si la próxima, siempre será la próxima semana, ¿no? Sí. Pero no sabemos si la semana que viene. Pero de que se va a presentar la verdadera reforma, que seguimos esperándola, ¿no? Y que tú y yo decíamos en el programa pasado que el tope deberá ser el 1 de octubre. Por el tema de la presentación del presupuesto. Pero ya por lo menos se adelantó el gobierno, se puso adelante con lo que está dispuesto a sacrificar. A ceder, sí. Vamos a ver qué se obtiene de esto, dónde terminan estos recortes, vendrán ahí los intereses de que yo me quedo como ministro yo, si se queda el otro, o el 2 y 2, como una vez se planteó, ¿no? Sí. Pero eso es parte, ¿no? Otra cosa que no se ve es que la fusión, la integración de instituciones no es un proceso tan sencillo como mudar y juntar gente. No. Tú lo sabes, hasta fusionar un periódico, claro, tú lo sabes. Claro, porque hay programas que están corriendo. Hay personal especializado en una cosa y otra. Hay proyectos. Diseño de estructura. Claro, proyectos que se han preparado. Entonces tú tienes que comenzar a reestructurarlo todo. Y eso requiere consulta especializada. Claro. Honorarios por servicios especializados para manejar ese proceso de fusión. Claro. O sea que vamos a ver. Y si no se hace como corresponde, el efecto negativo de esto es lo que tú decías ahorita, ineficiencia, pérdida de... Sí, porque tú tienes que lograr eso, ahorro y eficiencia, porque si no tienes eficiencia no estás haciendo nada. Caída de la productividad, claro. No estás haciendo nada. Claro, o sea, al contrario. Es un contrasentido. Al contrario, te sale más cara, la ineficiencia sale más cara que los pagos de retribución. Incluso de mucha gente quizás que tenga que salir de posiciones que tienen, que la ha preparado el propio Estado, con mucho dinero, con mucho tiempo, con mucho esfuerzo en muchos casos. Ineficiencia y caída de la productividad. Total. Porque se pierde la motivación. Cuando la gente pierde la motivación, el rendimiento también va. Hoy yo me supongo que mucha gente está dándole cabeza y preocupado porque está quizás en alguna de esas empresas que se mencionaron qué va a pasar conmigo, porque no se tiene todavía, pero piensa que algo debe pasar. Algo debe pasar. Claro. Y entonces eso también comienza a preocupar sectores. Claro. Eso es así. Bueno, mientras tanto, las divisas siguen siendo un punto importante en nuestra estabilidad de economía. Fíjate que la semana pasada el dólar rompió la barrera de los 60 por 1. Sí.
que se estaba Y esperando. la gente, pero por Dios, la gente seguido dijo, no, que en el gobierno del 2004, que llegó al 60 y que ahora en este otro Sí, gobierno. pues son dos situaciones diferentes. Completamente diferente. Tanto es tan diferente es que aquello se conjuró inmediatamente con un cambio de política porque era irreal. Se redujo, Lo de esto es otra cosa. y se redujo a tal nivel incluso que se revaluó el peso dominicano. Claro, lo de Cayó por ahora debajo de es el aumento vegetativo que tiene la economía. Es correcto, pero fíjate, en el transcurso de esta semana, de lo que va de este mes, ¿no? Por ejemplo, se anunció ya el flujo de divisas por concepto de remesa. Oye, la remesa, estamos hablando de que aportaron unos 7.112.5 en lo que va del año. ¿No? En los 7, 8 primeros meses. 8 primeros meses, Ocho primeros correcto. ¿No? El mes de agosto de por sí aportó 860 millones de dólares. Y llevan un crecimiento, para en agosto fue de 10.7, pero el crecimiento es de un 5% de la remesa. Y se proyecta que podrían estar terminando con unos 10.500 millones de dólares. Por concepto de remesa, ¿no? Pero también vimos que las exportaciones de zona franca para el mes de agosto fueron de 743 millones con un 10% de crecimiento y acumulan 5.783 millones de dólares. Se espera que puedan generar sobre los 8.000 millones el sector de zona franca, ¿no? Las exportaciones totales ya en lo que va del año, 8 meses, que se tienen estadísticas, 8.611.5 millones. Fíjate que de esos 8.611.5 millones, ¿no? 2.673.8 son exportaciones nacionales. No, sí, regulares, sí. Y la zona franca está representando el 67% de las exportaciones. El gran impulsor. Entonces, por ahí se están generando más divisas. Se espera que la zona franca pueda llegar a alrededor de los 8.000 millones de dólares. Unas zonas francas diversificadas de lo que eran las zonas francas tradicionales en República Dominicana, cada vez más diversificadas. Los procesos obligan. Si tú no quieres admitir eso, entonces te va a quedar rezagado, ¿no? Te quedas rezagado. La inversión extranjera se proyecta que estaría recibiendo unos 4.500 millones de dólares, que por demás compense el déficit de las cuentas corrientes. Una de las ventajas que nosotros tenemos, ¿no? Todo esto, según el Banco Central, permite estimar divisas por más de 42.000 millones de dólares para este año. Que es más del año, un poco más del año pasado. Claro. Fueron 40.000 y alrededor de 40, sí, exacto. Sí. Entonces, fíjate, como un 5% más, ¿no? Sí. Fíjate que cuando se habla de la depreciación del tipo de cambio que pasó al 60, es más bien el cambio del dígito, ¿eh? Porque la depreciación no ha sido, el diferencial no ha sido más de 0.25. Pero también... De 59.75, 59.95 a 60. Que es lo importante, yo creo, Carlos, que ha sido una cosa que no ha sido brusco y que no ha tenido, que no ha sido como en otras ocasiones, que genera una incertidumbre. ¿Cómo va a estar mañana el dólar? Hace una cosa como un deslizamiento, Es como que usted le llama, natural. paulatino. Sí. Te voy a decir, la depreciación en lo que va de año, 2.8%. Eso está previsto. ¿Ya cómo estaba proyectado para este año? Como 61, Entre un 62. 3.5 y un 4% Sí, de depreciación. sí, 61, como 61, 61, 25. sí. Sí, fíjate, y ahora mismo estamos en 60.25 Y todavía. ya tenemos las 2/3 partes del año. Es un periodo en el que hay más demanda también por las importaciones Que se van preparando navideñas, para las navideñas y todo eso, ¿no? Entonces yo no le veo, honestamente, no veo razones para alarmarse. La alta preocupación. No, es que el deslizamiento ha sido normal y la depreciación todavía está dentro de lo que se contempla para el año actual, 2024. Tanto es así que no han salido al mercado a pesos a buscar dólares. No. Como pasa cuando uno ve una escasez, cuando uno ve un alza descomunal, que la gente quiere entonces atrincherarse y eso provoca una mayor demanda y provoca una mayor alza. Pero agrégale a esto que el Banco Central recuperó sus niveles de reserva, que bajaron en el primer trimestre, tú recuerdas, Sí. bajaron bastante, pero ya ha vuelto a recuperar sus niveles de reserva, que alrededor de 15.000 millones, que permiten
cubrir 5 o 6 meses de importaciones. Y o, como es natural... Esa es la gran garantía, ¿eh? Sí, pero como es natural, si quisiera inyectar, en caso de que lo considerara necesario, inyectar, Tiene para eso. podría estabilizar el tipo de cambio. No creo que sea lo más conveniente en estos momentos, ¿no? Porque el Banco Central, la política que está siguiendo con mucha cautela después de lograr frenar la inflación, es comenzar a liberalizar recursos. Ya fíjate que le bajó los 0.25 a la tasa de política monetaria. Sí, porque eso contribuye a la movilización de la economía, del comercio, de muchísimos sectores. Sí, monetizar la economía, pero si tú inyectas dólares, lo que hace es que retira pesos, ¿no? El propio Fondo Monetario decía incluso que la política cambiaria podía flexibilizarse más, o sea, digamos, para apoyar y hacer más competitivos los agentes generadores de divisas, era deseable que tuviera un poquitito más alto. Pero lo importante aquí es que es el mercado el que está fijando la cotización. Hay libre convertibilidad, no hay represión cambiaria, no hay corralito, no hay nada que lleve que crea alarma, ¿no? Movimiento normal de la economía. Los mercados no están para eso, para fijar precios. Y ese precio lo está fijando el mercado. Así es, así es. Por cierto que la CEPAL nos da buenas notas sobre las proyecciones de crecimiento de la economía dominicana. Así es, la CEPAL presentó, están ahora en sus sesiones anuales, ¿no? Presentó un documento a largo plazo, de 51 al 2023, la edad de cualquiera de su generación. Y cuando se habla del desarrollo económico, estamos hablando del largo plazo, ¿no? Cómo ha evolucionado una economía, qué respuesta ha dado la economía a lo que son los problemas esenciales de cualquier economía, que tiene que ver con el crecimiento, el empleo, el nivel de precio y el sector externo. Las demandas normales del movimiento de cualquier economía. Sí. Cualquier economía. Entonces, en el caso de América Latina, la verdad es que hay diferencia, pero es la región de menor crecimiento y de más inequidad a nivel mundial. En el caso, uno de los problemas de la debilidad es el bajo coeficiente de inversión, deteriorado después de la pandemia, aún más, ¿no? Sin embargo, la República Dominicana, de esos 73 años, 57 años ha tenido resultados positivos y 16 años ha tenido resultados negativos. Pero ahí está incluido abril, ¿eh? Sí. La caída de Trujillo, la alta y baja de Trujillo. Sí, lo que te digo, el proceso democrático en los últimos 57 años es el abarca 73 años. Sí. O sea que en el largo plazo, obviamente, ninguna economía crece digamos, de manera lineal, ¿no? Entonces, estamos entre los primeros 5 economías menos volátiles, digamos, ¿no? Pero si tú coges los últimos 20 años, 2 periodos hemos tenido de crecimiento negativo, el de la crisis bancaria y el de la pandemia. Sin embargo, el crecimiento de la economía dominicana, y aquí supera a la casi totalidad de la región, 5.4 promedio. Tasa media de crecimiento 5.4 en los últimos 20 años. Con toda la pandemia. Claro, entonces eso hace que la economía dominicana sea presentada aquí en este informe de la CEPAL como una de las economías de mayor crecimiento y de, digamos, crecimiento y dinamismo en la región, ¿no? Porque tiene estabilidad económica, tiene estabilidad política, por lo menos en los últimos 20 años, yo te diría, a los últimos 30 y tantos años, ¿no? Porque, bueno, la realidad es que después de los años difíciles de los finales de los 70, ¿no? Sí, la época en que estaba cambiando todo el panorama de la región y del mundo. Claro. Bueno, ha pasado la globalización, recuérdate que eso implicó muchos sacrificios. Las aperturas después de la Guerra Fría, que cambió todo el escenario. Claro, y en medio de todo eso, ¿no? Pero sobre todo en los últimos 20 años, una tasa de crecimiento de 5.4. Sin embargo,
hace una advertencia en el sentido de que no podemos dormirnos en la laurel. No, claro. Si no creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, vamos a tener problemas. Una de las ventajas que tiene la economía dominicana en la actualidad, aunque la gente siempre vive soñando que cualquier tiempo pasado fue mejor, Sí. ¿no? Es que el 62% de lo que es su base son los servicios. Sí. Antes era agropecuaria, la producción de productos tradicionales de exportación. Y un 25% es industria y un 5.4% apenas el sector agropecuario. El hecho de que la economía se haya podido diversificar no es la realidad, no es la constante en América Latina. No. Hay muchas altas y bajas en la generalidad de los países, individualmente y como región. Claro. Y República Dominicana ha tenido mucha estabilidad como país y como ejemplo, diría yo, Claro. no solamente de la zona, sino de toda América Latina. Ahora, ¿qué advierte aquí la CEPAL, también el Banco Mundial? El crecimiento no es suficiente. Claro. El crecimiento Es un comportamiento. es una condición para el desarrollo, Claro, pero no es suficiente. claro. Crecimiento es cantidad, desarrollo es calidad de vida de la gente, Claro. ¿no? Si ese crecimiento no llega a la gente, entonces podemos lograr mantener crecimiento, pero un crecimiento donde hay una inequidad, donde hay mucho pobre y pocos ricos, algo anda mal, porque se supone que la riqueza en la economía debe estar Más horizontal. exacto. Sí. De manera que se mejoren los salarios, que se mejoren los servicios públicos, que mejore la inversión, sobre todo la inversión pública, ¿no? Y para que mejore la inversión pública tiene que haber buen manejo de los impuestos y además baja evasión de impuestos. Sí. Entonces, esos son Que ese es uno de los correctivos. problemas que hay aquí. Claro, esos son correctivos. Sí, porque el rol del Estado en la redistribución del ingreso es insustituible. Obras de infraestructura, el gasto social, la mejoría en la calidad de la salud, la educación. Eso es fundamental, la participación del Estado. Así es. Pero el Estado necesita recursos y, por supuesto, hay que administrar eficientemente esos recursos, claro, ¿no? Claro. Entonces, la otra parte de la sostenibilidad ambiental, deterioro de lo que son los recursos naturales, que eso dificulta la posibilidad de que podamos mantener los niveles de producción y de productividad Claro. necesarios, ¿no? El Banco Mundial, más o menos en esa dirección, dice que el crecimiento de la República Dominicana podría estar llegando a su límite. Lo plantea el Banco Mundial, ¿eh? Porque tenemos necesariamente, no podemos dormirnos en los laureles. Por ejemplo, hay uno de los renglones aquí, de los sectores generadores de divisas y que aporta a lo que es el producto, la remesa. Pero ya lo hemos comentado antes en otras ocasiones. Hay unos niveles de vinculación que se van perdiendo con cambio generacional. Claro. Entonces, el hecho de que las remesas te estén generando prácticamente lo mismo que el turismo, muy cerca de las exportaciones, cuidado, si no es el principal generador de divisas, con las divisas informales. Pero eso necesariamente no es sostenible en el tiempo. Por eso el Banco Mundial advierte acerca de la sostenibilidad, que la sostenibilidad del crecimiento podría estar llegando. O sea, hay que mirarla con el nivel de vulnerabilidad que la caracteriza. Ahí viene la eficiencia, mejorar la productividad y la innovación. Mejorar la productividad, Sí. sistema de la formación, sistemas educativos. La innovación, buscar nuevas fuentes, El nuevos capital mercados. humano, tú tienes que mejorar, invertir en el capital humano. Claro. Necesariamente, ¿no? La calidad de los servicios básicos que ya mencionábamos, el cambio climático y, por supuesto, las reformas estructurales. Permanentemente tú tienes que hacer reformas. Que haga eficiente Exacto. el sistema al menor costo y más eficiente. Y que te permite insertarse también en los mercados internacionales con los grandes cambios que se están produciendo. Claro. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, amigos, por haberme acompañado en este conversatorio con Carlos Cuello. Qué bueno siempre. Yo siempre salgo fortalecido en lo que es la realidad de lo que está ocurriendo y me ayuda y espero que ustedes también a ver el panorama en todas sus dimensiones. Gracias de nuevo, Carlos. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarme. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.